Shalom. Hola queridos amigos, feliz viernes, desde donde nos estén acompañando como siempre. Bueno, muy feliz de hacer nuevamente este programa en vivo, tan esperado. Como pueden ver, estamos hoy en directo desde la Radio Mantra. Y bueno, estamos para comenzar a hablar una vez más de Cábala. Así que le voy a dar la bienvenida a Mario. Buenos días. Muchas gracias, buen día. Estoy muy feliz de estar aquí en presencial. Hay un secreto aquí, ¿no? Hay dos secretos. Está en presencial y mirá con quién estamos. Bueno, y esa es la otra sorpresa, que hoy estamos con nuestra queridísima amiga Maga, que se sumó aquí al programa. Así que hoy va a ser un programa diferente, lindo, donde Mario nos va a hablar del lenguaje, de la dimensión de Od. Y todo lo que implica el manejo del lenguaje. Sabemos que las palabras sanan, pero también, así como las palabras construyen, también destruyen. Entonces tenemos que ser conscientes en el momento que hablamos, cómo decimos las cosas, qué interpreta el otro. Pero bueno, yo no me voy a expandir porque acá el que sabe es el doctor Sabán. Hola Maga, estoy muy contenta que estés aquí. Bueno, gracias por invitarme. Para mí toda una sorpresa también estar acá, feliz. Y feliz de recibirlos, ¿no? Gracias, que tienen la Argentina y estén haciendo el programa desde acá. Es muy lindo, así que voy a disfrutar de tu saber. Gracias. Sabán. De todos, ¿no? de todos. Y bueno, claro, no se lo esperaba, ¿no? Pobre, No. Te empujamos a entrar directamente y dijiste, ¿qué hago? Eso No es me lo que empujen. hicieron las palabras, ¿viste? Claro, así es. Mirá, así las es. palabras invitaron, tus palabras y la de Marisa, por supuesto, a que yo esté acá acompañando. Qué bueno. Así Bueno, que gracias. Genial. Bueno, adelante, Mario. Bueno, cómo no, tenemos mucho siempre para hablar, que Así esperemos es. poder llegar a todo. Recordar algo muy importante del árbol de la vida. Tienen el árbol de la vida aquí, pero se puede ver. El árbol de la vida tiene 10 dimensiones, como sabemos, de las cuales 4 son lo que se llama de revelación, por donde nos miran a nosotros. Ajá. Y esas son las que estamos trabajando en estos meses. Empezamos por Malhut y Esod y estamos en Od. Estas 4 son donde me mira el otro. El otro como me mira en mi cuerpo, Malhut, en la relación que tengo con el otro, en Yesod, pero también el otro me escucha, me interpreta a través del lenguaje, es decir, en Od. Quiere decir que estamos en 4 dimensiones de interconexión con los demás. Como el otro me está viendo, cómo me revelo. Porque las que vamos a ver un poco en el futuro, las otras 6, todavía nos falta una de revelación, son de interiorización, lo que yo siento y lo que yo pienso. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir Od? Od quiere decir, viene de Odá en hebreo y quiere decir agradecimiento. ¿Para qué se tiene que utilizar el lenguaje? Para agradecer. Así que lo número 1 del lenguaje, la primera función es agradecer lo que tenemos. Y fíjate que decir viene la palabra bendición. Correcto. Cuando nosotros decimos una bendición o maldición es que estamos hablando. Una bendición no es un rezo. La gente se confunde mucho. Voy a rezar, voy a darte una bendición. No. En el momento que tú ya frente al otro estás hablando bien, ya le estás dando una bendición. Así que saquemos la bendición del plano religioso, del plano litúrgico, donde todo el mundo cree que una bendición está solo en la liturgia, sino que la bendición es, me encontré con un amigo y lo estoy bendiciendo cuando hablo bien de él, cuando hablo bien con él. Así que primera cuestión. La segunda cuestión es qué arquetipo utiliza la Cábala en esta dimensión. Es el arquetipo del hermano de Moisés, Aarón. Ahora, ¿por qué? Porque fíjate que en el texto de la Torá en la Biblia, Aarón y Miriam, los 2 hermanos de Moisés, hablan mal contra la mujer de Moisés. Y aquí aparece quizás el primer acto de discriminación, porque hablan mal y dicen, tu mujer es negra. Fíjate qué curioso que los 2 tipos que discriminan el texto de la Torá son los hermanos de Moisés. Y Moisés no sabe qué hacer, se queda como. Es la primera vez que se registra una discriminación en la historia. De hablar mal, la maldecían, y fíjate por qué, además. Entonces, Moisés se queda como diciendo, ¿y ahora qué hacemos con esto? Son mis 2 hermanos. Dice que Dios a Miriam le envió la lepra a causa del hablar mal, por eso se relaciona todas las enfermedades dermatológicas con el hablar mal. No me quiero meter ahí, pero hay algo. No, pero es un buen punto, es un punto a tener en cuenta. Interesante. Sí. Y Aarón se lo designa en la Cábala como el más desequilibrado en el lenguaje. Porque fue a través del lenguaje que se enemista con su hermano. Porque su hermano Moisés no entiende cómo discriminan a los que se suponía que estaban en un nivel superior. Moisés había elegido a Aarón como sumo sacerdote.
El sumo sacerdote discrimina como negra a su mujer. Es que Moisés no entiende nada, el pobre. Claro. Entonces, ¿qué es lo que muestra el desequilibrio de Aarón? Que las palabras él las utilizaba como su sumo sacerdote para bendecir, pero también para maldecir. Es decir, estaba en un nivel de control del lenguaje que podía ir para un lado o podía ir para el otro. Por eso es como el arquetipo de más desequilibrio. Fíjate lo que entra acá, la mentira, los rumores, la difamación. Es decir, la difamación no la podés frenar, porque si difamaste a alguno, esto se va ampliando y no se puede frenar la difamación o un rumor. Entonces, el poder del lenguaje es un poder muy constructivo y muy destructivo. Correcto. Fíjate que en el texto de la Torá dice, y Dios dijo y se creó. Inmediatamente dices e inmediatamente se está creando. Y hay una palabra en hebreo que es muy interesante, que es la palabra dabar, que la palabra dabar quiere decir palabra, es decir, la palabra es dabar, y la palabra cosa, quiere decir que cuando creaste una palabra, la palabra ya está creando una cosa, inmediatamente. Claro, puede ser una cosa intangible, porque si estás mintiendo estás creando una realidad de mentira, y por lo tanto estás creando una realidad desequilibrada. Entonces hay que tener, primera cuestión, mucho cuidado con lo que se llama el refinamiento del lenguaje. Y dice el texto de la Torá, la Biblia hebrea, dice claramente, la lengua es el arma más peligrosa. Es decir, ¿querés destruir a alguien? Cuidado con tu lengua. Y por ese motivo, dice la tradición en el Talmud, que Dios construyó al hombre con 2 ojos, con 2 oídos, con 2 fosas nasales, pero no con 2 bocas. Porque si con una destruía tanto, no iba a crearla con 2. Es decir, ya con una, la capacidad de destrucción es muy alta. Qué fuerte. Todo lo que decís, bueno, todo tiene como mucho sentido, ¿no? Por supuesto. Y empezar a tener conciencia del uso del lenguaje. Sabemos que a veces el lenguaje es limitante. Y vos traías de ejemplo a Aarón del Antiguo Testamento. Y a mí me gustaría poner un ejemplo del Nuevo Testamento, que en este caso vendría a ser Pedro y la negación de Jesús en Galicantus. Y de hecho, en nuestro libro En Amor en Magdala, que hemos hecho este recorrido por la tierra de Israel y fuimos poniendo en cada dimensión a quién se representaba, y ahí aparece Pedro. Porque fíjate cómo Pedro, habiendo sido alguien tan importante, tan leal, seguidor de Jesús, sin embargo, en un momento determinado, utiliza ese lenguaje para hacer lo contrario a lo que se esperaba que hiciera, y lo niega. Entonces, me parece que acá también Aarón y Pedro tienen algún punto de encuentro, ¿no? Mira, queda claro que Moisés le da a su hermano, por la confianza que le tiene, un rol que es el sacerdocio, y el sacerdocio tiene una serie de liturgias que dependen de la palabra. Es decir, si no hay palabra, no existe liturgia, con lo cual le está dando la capacidad de refinamiento del lenguaje, le está dando una capacidad divina, que es de la creación, porque estamos imitando a la divinidad en esta capacidad. Ahora, es una capacidad, como bien decías, limitada, que nos lleva a otros problemas en la limitación, porque el sentido de la palabra es mucho más que la propia palabra. Es decir, todo en el universo, y esta es la clave del mundo espiritual, trasciende por su función el objeto. Es decir, nosotros en el mundo espiritual tenemos como una clave, en la Kabbalah claramente. Algo, si existe, existe porque tiene una función en esta realidad. Si no, no existe. Entonces, si todo lo que existe, existe por una función, la cuestión ¿cuál es? Saber qué función tiene la palabra, que siempre va más allá de la palabra. Es decir, en una palabra no se puede condensar todo el sentido que tiene una palabra. Toda palabra, de alguna manera, el sentido lo extralimita. El sentido es mucho más grande que la palabra. Entonces, mucha gente que pasa, dice, bueno, yo trato de explicarla a mi hermana, a mi esposa, pero no me entienden. La base es que no te entiendan. ¿Por qué no te entiende? ¿Por qué es tan difícil que el otro te entienda? Porque estamos utilizando siempre palabras limitadas. Y nuestras explicaciones tendrían que ser infinitas para que el otro te entienda. Porque el otro no llega a la interioridad de lo que querés explicar. Ya vamos en otros meses a hablar de la dimensión de Tiferet, del yo interior, donde el yo siente algo, lo quiere transmitir al otro, pero no puede transmitir todo el sentimiento, porque de repente es un sentimiento que no tiene una palabra. Porque todavía ese sentimiento no fue descrito por el lenguaje. Es decir, la realidad del universo es tan grande que nuestro lenguaje limitado no la puede abarcar. Entonces, cuando decís, me falta la palabra para decirle a esta persona, tranquilo que nos falta a todos la palabra, porque en realidad hay mucho límite. Claro, hay mayor responsabilidad en la palabra que en la escucha.
hay responsabilidad. A ver, en la escucha tenés que tener la suficiente amor al prójimo para tratar de que lo que te está diciendo no es lo que estás escuchando. Porque el que está escuchando ya define lo que le estás diciendo. Quiere decir que el que escucha lo que quiere escuchar. Entonces tenés que hacer un esfuerzo de amor de decir, ¿me estará diciendo exactamente lo que yo estoy escuchando? Es decir, tenés que tener como una suspensión. Claro. Hay un filtro ahí. Sí, siempre un filtro muy grande. Sí. Lo que yo te estoy diciendo, yo no sé cómo lo estás interpretando. Claro. De repente te levantaste mal, lo interpretaste de un modo que no es el que yo te estoy diciendo. Por eso te decía de quién era la responsabilidad. Cuando el trabajo más grande es del quien habla. Okay. El trabajo más grande es el quien habla. La responsabilidad mayor es del quien habla. El quien habla está muy expuesto a sufrir la distorsión general de sus oyentes. Es decir, el que te oye siempre está oyendo lo que necesita oír. Y entonces el problema es qué querés comunicar. Es decir, ¿qué querés comunicar? Es casi imposible para muchos oyentes. Tenés 10.000 oyentes, están oyendo 10.000 cosas cuestiones diferentes de lo que estás diciendo. Con lo cual, también tu responsabilidad es limitada. Es decir, al final, el mensaje que va a llegar supera. Es decir, a mí me ha pasado, te doy ya un ejemplo de esto, que una persona me dice, usted no sabe lo que escribió en este libro. Y me da la frase. Voy al libro y leo la frase y digo, ¿qué escribí aquí? ¿Qué escribí en este libro? ¿Qué leyó este hombre en este libro? Y me dice, esto es increíble. Y yo leí y digo, esto no sé si es tan increíble para mí. ¿O qué quise comunicar? Cuando un libro o una palabra sale del autor, el autor la perdió. El autor ya no es el poseedor del libro. Es el lector el que define el libro. Es el lector, es el escucha el que define tu mensaje. Tu mensaje se independizó. Tu mensaje nació y se fue. No tenés más control sobre el bebé del mensaje. El bebé del mensaje es como un hijo, se fue. Ya empieza a tener otra realidad. Entonces, claro, te cae una gran responsabilidad a la hora del habla y a la hora de la escritura. Porque no sabés qué tipo de escucha tiene el otro. Una responsabilidad altísima. Y además también creo que tiene que ver cómo yo decodifico, según mi experiencia personal, de vida, mi cultura, lo que he vivido, cómo yo decodifico ese mensaje, qué es lo que me querés decir. Entonces, claro, es como algo de un ida y vuelta, ¿no? Entre lo que dice el emisor, lo que recibe el receptor y qué pasa ahí en el medio. Pero fíjate también algo, si vamos, por ejemplo, a la época de Jesús, que yo creo que lo que hacía Jesús era muy inteligente. Él tenía como 3 niveles. Un nivel era el pueblo, que son las parábolas que lees en el Evangelio, sí, para que la gente lo entienda. Otro nivel era ya con sus discípulos, que tenía otro lenguaje. Y otro nivel, a nivel de los apócrifos, a nivel de Sod, con María Magdalena y con alguno que lo entendiera a nivel de mística. Entonces, era tan inteligente que, claro, cambiaba su lenguaje, porque el nivel de contenido tenía que cambiar también la forma. Entonces, cuando los fariseos eran discusiones legales, no iba a hablar Jesús como con los fariseos, con el pueblo en Galilea. Uh-huh. Entonces, si tiene una característica, por ejemplo, Jesús de Nazaret, es cómo rápidamente se adapta al contexto, cambia de lenguaje porque sabe cuál es el público presente. No es lo mismo hablar con José de Arimatea que con cualquiera de Galilea, que con Pedro, que con María Magdalena. Tiene que estar cambiando el lenguaje en todo momento. Cambiar el lenguaje de contexto es muy difícil. La gente se apoltrona en una zona de seguridad donde no cambia el lenguaje. El académico sigue académico aunque le tenga que hablar al pueblo. No. ¿Sabés qué? Salí de la academia, bajá tu tema para poder hablar con la gente. Porque la gente si no, no te va a entender. Entonces, yo lo que veo, por ejemplo, en la figura de Jesús es un movimiento de contexto de discurso. Cambia rápido. Sabe que con los fariseos no puede hablar con el pueblo, si no lo van a tratar, no le puede dar una parábola a un fariseo, difícilmente. Tiene que hablar en términos legales. Estos cambios de contexto son fundamentales, porque en el contexto hasta podés llegar a mentir. Mirá qué cosa loca, ¿no? Es decir, estás en una boda, la novia en tu interior te parece fea. ¿Qué le decís? ¿Está fea? ¿Qué le decís a una boda? En una boda le decís, qué hermosa que está. Estás mintiendo. Pero ¿qué es esta mentira? Es una mentira en el contexto. No puedes arruinarle la boda. Tal cual. No le puedes arruinar la boda. Es como una mentira piadosa. Claro, pero fíjate lo que es el lenguaje. Sí. En la Cábala,
en contextos se acepta la mentira porque la verdad es la felicidad de la novia. La verdad no es la verdad, si ella está bonita o si está fea. La verdad es superior. La verdad es la felicidad de la novia, no si está bien. Me comprendes a dónde voy, ¿no? Sí. Ahí yo tengo un tema con esto, porque vos siempre decís que en la Cábala se dice que por la paz se puede mentir. Sí, si hay, por ejemplo, dos estados Correcto. que van a entrar en guerra y yo digo la verdad y entran en guerra, no puedo hacer que la gente muera, entonces lo que tengo que decir es o eventualmente ocultar información, o lo que no puedo, porque la verdad principal es la vida. Yo si digo la verdad y mi verdad provoca la muerte de otro, eso es mentira aunque haya dicho la verdad. Por ese motivo, perdón que te interrumpí, hay una especie de personalidades que son las justicieras, que son peligrosísimas, porque son aquellas personas que dicen, yo siempre digo la verdad, esta persona dice la verdad, puede destruir si siempre dice la verdad. Claro. Son gente muy peligrosa, porque en aras de la verdad pueden matar y en aras de la verdad pueden entrar en guerra. Por lo tanto, la verdad principal no es la verdad, es la paz. La verdad no es la verdad. Claro, la verdad es la paz. Destruyo con lo que digo. Si yo digo la verdad y destruyo, eso es mentira. Claro, a pesar que sea verdad. Y aquí hay que aspirar. Pensemos en cada uno de nosotros como ciudadanos humanos simples. Sí. Aquí hay que aspirar en el lenguaje y cómo sé dónde estoy hoy. Hay que aspirar a decir las cosas sencillas de lo más complejo. Eso hay que aspirar. Hay que aspirar a que el otro te entienda de manera más simple, más sencilla, de las cuestiones más complejas. Porque si lo planteas de manera muy compleja y el otro no te entiende, entonces en realidad lo que estás utilizando es el lenguaje por soberbia. Estás tomando una posición de soberbia para que el otro no te entienda. Estás manipulando un tipo de lenguaje para descalificar al otro en su simpleza. Se me quedó mirando, nada, se me quedó como... No, me encanta lo que decís. Tenía miedo que quedaste abducido. No, pensaba, ¿y cómo sabemos dónde estamos parados? Porque a veces el efecto que causa nuestra manera de decir el modo, sí, el tono de voz, el lenguaje corporal, porque estás hablando de la voz también, Mario, y hay todo otro lenguaje que acompaña a esa voz, que a veces, ¿no? En la Cábala se dice que si sabes dónde estás parado, no sabes dónde estás. La única forma de saber dónde estás es en el flujo constante, porque el contexto te puede cambiar de un momento a otro. Entonces tenés que tener una flexibilidad porque el contexto te cambia rápidamente. Entonces, decir dónde estoy parado puede ser también peligroso. Es mejor saber dónde te está fluyendo, no dónde estás parado. Porque en cuanto cierras un contexto, el contexto te puede cambiar rápido. Tenés que tener la máxima flexibilidad de cambio de contexto. Por supuesto, cuando cambias de contexto viene dónde estoy parado. Al final viene dónde estoy parado. Pero ese dónde estoy parado puede también ser peligroso. Es mejor dejarte fluir para saber más el camino que dónde estoy parado. Es decir, tenés que fluir más en el cambio de contexto, porque las dimensiones te pueden cambiar. Entonces, el lenguaje lo tenés que cambiar rápido. Es decir, si yo estoy hablando contigo y viene tu prima de 15 años, mi lenguaje cambia automáticamente, porque ya no puedo hablar en los mismos términos. La capacidad de cambio de contexto es la que hace que mi lenguaje se adapte. Si yo no cambio de contexto rápido y el contexto me cambia, entonces me enfrento a mi lenguaje contra la realidad y entonces hago un chiste donde no lo tengo que hacer. Claro. Entonces, claro, el tipo es un desubicado. Fíjate la palabra, ¿no? Cuando decimos, ¿qué persona desubicada? ¿Quién es un desubicado? El que no se ubicó en el contexto. Pero que si lo hubiera ubicado al chiste correctamente, nos reímos todos. Pero en el momento que lo hizo, se desubicó. Es decir, yo no puedo venir acá a comer una ensalada, estoy desubicado. Acá vengo porque estamos haciendo esta entrevista. Entonces, la cuestión es cómo ubicarte rápidamente en el contexto, pero claro, tenés que rápidamente saber en qué contexto te encontrás. No hay tanta flexibilidad en la gente para cambiar de contexto. La gente muchas veces te dice, soy así y que me escuchen como soy. Es como un tipo que no cambia nunca de contexto. El lenguaje tiene que fluir con dónde te encuentras. Sí, y eso habla también de una flexibilidad, ¿no?, que hay que tener, porque uno se tiene que adaptar a la audiencia.
que tiene enfrente. Entonces el mismo lenguaje, como vos muy bien explicás, para todo el mundo. Eso habla también de desarrollar nuestra capacidad de adaptación y de flexibilidad. Pero ¿sabés también qué? En el mundo espiritual se comete siempre una soberbia espiritual encubierta. Cuando la gente te dice, bueno, nosotros somos los que estamos muy elevados en el nivel de conciencia y están los no elevados. Yo no sé quién no está elevado y quién está elevado. Yo lo que tengo que ver es que supuestamente quizás el no elevado está mucho más elevado que yo. Es decir, creo que también el lenguaje hay que utilizarlo con mucha humildad, sí, en el sentido de que todos me pueden enseñar y me pueden enseñar los que yo considero como más simples, a los que calificaría como no avanzados en el nivel de conciencia. Mario, me quedé pensando en esto. ¿El lenguaje no es una consecuencia del modo de pensar? Porque es lo que le da la cualidad a la palabra. Entonces pensaba, digamos, vos empezaste diciendo que la palabra en algún punto fue creada para agradecer, que es lo que menos hacemos en general, nos quejamos, es otra la palabra. Así es. Pero la semilla de mi palabra no radica en mi sentir, en mi pensar. Es un ida y vuelta. La dimensión de Od, que es esta dimensión que estamos viendo hoy, se relaciona directamente con la dimensión de la Binah, que es el entendimiento. Pueden pasar dos cosas. Puede que el lenguaje, en una primera ida, es el reflejo de mi pensamiento, totalmente como tú dices. Estoy totalmente de acuerdo ahí. Pero después hay una vuelta. Y la vuelta es que yo pueda leer un texto donde me abra un tipo de pensamiento y me lo provoque. Es decir, el pensamiento se refleja en la palabra, pero una palabra que yo pueda leer me puede activar un pensamiento que yo tenía dormido. Entonces, cuidado, no solamente el pensamiento se refleja en la palabra, sino que la palabra me lleva a otro tipo de pensamiento que estaba oculto. Por ejemplo, yo estoy dando una clase y de repente estoy exponiendo mi pensamiento en el lenguaje, claramente. Pero a medida que lo voy exponiendo, la palabra que yo revelé me activa un tipo de pensamiento que tenía en lo oculto, que no sabía que lo pensaba. Y de repente termina la clase y digo, ¿y este tema de dónde salió? Al final de la clase. Era un tipo de pensamiento que se activó a través de la palabra. Quiere decir que estamos hablando de un ida y vuelta. El pensamiento da luz, la palabra la recibe como recipiente. Entonces el recipiente se pone activo. Entonces la palabra trata de mostrar la posibilidad máxima que tiene en su limitación del pensamiento. Pero cuando tengo muchas palabras, y por eso el problema de la falta de lectura hoy, en la nueva generación, es que está anulando niveles de pensamiento, porque no hay el vuelta. No hay un pensamiento que se vea en la palabra. Se tiene que también ver una palabra que active el pensamiento. Entonces decís, ¿y esta nueva palabra de dónde surge? Porque nosotros tenemos la palabra blanco, ¿ok? Sabemos lo que es blanco. En Groenlandia, te doy un ejemplo, hay 32 formas de decir blanco. 32 palabras para decir blanco. ¿Por qué? Porque claro, el blanco de la nieve y el blanco del oso es diferente. Si yo digo blanco y me ataca el oso, entonces ¿por qué en Groenlandia, en el groenlandés, hay 32 formas de decir blanco? Porque todo es blanco, casi en Groenlandia. Entonces necesitan saber las diferentes tonalidades. Claro. Quiere decir que en el contexto del análisis de la realidad, yo necesito tener las suficientes palabras para moverme en esa realidad. Así que ahí es la inversa. La realidad o las palabras me condicionan mi pensamiento. Ay, qué intenso, fructífero, es para hablar mucho más. Nos han quedado preguntas que nos hizo el público, pero no tenemos mucho más tiempo. No te quería interrumpir porque era tan nutricio todo lo que estás trayendo, que la verdad que es un placer escucharlo y uno se podría quedar. Bueno, yo tengo la suerte de tenerte todo el día, pero vamos a dar respuesta de todas maneras a las preguntas que llegaron de la gente. Así que bueno, nos queda agradecer, ¿no? Que esto es lo que significa Od, agradecer por este encuentro, por este espacio. Gracias, Maga, te amo. Gracias por haber estado acá. Gracias por estar acá. Un placer, un programa divino aquí presencial en la radio. Gracias, mi amor, como siempre. Un placer. Es un placer. Gracias a Claudito, a Liliana, de la producción de Mantra, que siempre están al pie del cañón. Gracias a todos los que nos acompañaron. Un beso enorme y Shabbat Shalom para todos. Hasta el próximo viernes, si Dios quiere. Gracias.